Buenas tardes, hermanos. Dios le bendiga. Tengo una pregunta. ¿Qué es el discipulado? Bueno, en la palabra de Dios vemos que la palabra discípulo significa alguien que sigue o un alumno, un aprendiz, alguien que aprende de otro. Y sobre todo somos discípulos de Jesús. Si usted es hijo de Dios, que Dios le bendiga y que Él le siga dando el poder para seguir en sus pasos, para ser discípulo o aprendiz o estudiante de Jesús mismo. Todos queremos ser más como el Maestro, más como Jesús, el Maestro perfecto. Y en ese proceso, Dios nos usa los unos a los otros para ayudarnos a crecer, para ayudarnos a conocerle más a Cristo y para animarnos y exhortarnos. Y vemos qué es lo que Pablo hacía con Timoteo. Timoteo era como un discípulo de Pablo, un aprendiz, un alumno de Pablo. Y vemos que Pablo, poco antes de su muerte, le da unas instrucciones muy importantes a Timoteo. Él, desde la celda de la cárcel, escribe a Timoteo y le da algunas palabras muy importantes. Aquí lo voy a leer. Pablo escribe diciendo: pero los hombres malos e impostores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Tú, hablándole a Timoteo, tú, sin embargo, persiste en las cosas que has aprendido y de las cuales te convenciste, sabiendo de quiénes las has aprendido. Eso se encuentra en 2 de Timoteo, capítulo 3, del 13 a 14. Le animo que lo busque en sus Biblias. 2 de Timoteo, capítulo 3, del 13 a 14. Vemos que Pablo le escribe a Timoteo y le dice: cuidado, porque hay hombres, hay personas que van a venir y se va a hacer de mal en peor. Mientras el tiempo va pasando, se va haciendo de mal en peor. Hay más y más personas que buscan engañar y que son engañados. Es que a través de los últimos 2000 años vemos que las mentiras se han multiplicado. Muchas personas, muchas doctrinas, muchas enseñanzas que van en contra de la palabra de Dios, que no siguen la sana enseñanza y doctrina de la palabra de Dios. Y Pablo dice: cuidado, tenga cuidado, estén atentos, estén alertos, porque hay enseñanza falsa. No todo el que diga que viene en el nombre de Jesús, en verdad viene en nombre de Jesús. No todo el que dice: soy maestro de la palabra de Dios, en verdad enseña la palabra de Dios. Tenemos que escudriñar las palabras de Dios y saber si son de Él o no. Por eso Pablo le dice a Timoteo: tú, sin embargo, persiste en las cosas que has aprendido. Pablo, a través de los años, le ha enseñado a Timoteo verdades principales de la enseñanza de Cristo. Él le ha pasado a Timoteo la doctrina sana, la enseñanza que viene de la palabra de Dios, no enseñanza de Pablo, sino enseñanza de Dios. Y más adelante, en este mismo pasaje, el verso 16, Pablo luego dice que toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. ¿Y cuál es el fin? ¿Cuál es el propósito? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto o completo, equipado para toda buena obra. Una pregunta, hermano. ¿Usted quiere ser equipado para toda buena obra? ¿Quiere llegar a ser completo? ¿Quiere llegar a ser más como Cristo? ¿Más preparado? ¿Más santo? ¿Más conforme a la voluntad de Cristo? ¿Más obediente? Lea la palabra. Estudie las escrituras, las sagradas escrituras, la palabra inspirada por Dios mismo. Es decir, palabra que salió de la boca de Dios, hablado por sus profetas, hablado y escrito por sus hombres y mujeres de Dios. Así que yo te animo, oiga bien las palabras de Pablo, esté atento. Hay mucha enseñanza falsa, mucha enseñanza y maestros
que va en contra de la palabra de Dios, pero no vamos a saber cuál es lo correcto, cuál es lo bueno y cuál es lo incorrecto, cuál es lo falso, si no nos ponemos a estudiar día a día la palabra de Dios. También vemos que el discipulado va con eso. Yo ni usted podemos sentarnos a estudiar la palabra solo y luego decir, esta es mi interpretación. Y luego otro, esta es mi interpretación. No, Dios nos ha dado los hermanos para que juntos analicemos, escudriñemos, estudiemos la palabra juntos. Dios ha puesto maestros, líderes espirituales, pastores, para que tengan la responsabilidad de guiar, de pastorear los que están en el rebaño. Y Dios nos ha dado a todos el privilegio de ser partícipes de eso. Así que si usted estudia la palabra, usted tiene la responsabilidad de oír y escuchar a otros hermanos. ¿Qué es lo que ellos me dicen? La palabra de Dios es el filtro de todo lo que se dice, pero tenemos que oír, escuchar, invitar consejos de otros, pero también damos enseñanza, damos consejo. En nuestros tiempos diarios con el Señor estamos pidiéndole a Él, háblame por tu palabra, háblame por tu espíritu, y para que yo también pueda usar tu palabra para animar y exhortar a otros hermanos. Así que todos tenemos la responsabilidad de ser discípulos y de ser discipulado. Eso quiere decir todos debemos estar buscando quién me ha dado Dios o quién ha puesto Dios en mi vida para que me enseñe, para que me guíe, para que me dirija en la palabra de Dios. Y quién ha puesto Dios en mi vida para que yo le hable, para que yo le enseñe, para que yo le anime y exhorte. Eso es ser discípulo de Cristo. Es seguirle a Él y participar en su iglesia. Así que les animo, hermanos y amigos, vamos a crecer juntos. Vamos a buscar conocerle a Cristo más por su palabra y por medio del ánimo, la exhortación y la enseñanza de otros hermanos. Dios les bendiga y espero y cada uno de nosotros seamos animados y crezcamos juntos por medio de este grupo de varones. Dios le bendiga.